destacado de fideos de soba en Tokio, Japón, 1935. En 1935, Tokio vivió un auge urbano y cultural con calles llenas de trabajadores y comerciantes. Esta foto de un repartidor de fideos soba captura un momento diario en la vida de la ciudad. El plato de soba, una cocina tradicional japonesa, se vendió en las calles, y este repartidor se ha convertido en una figura común en las vías animadas de Tokio. La fotografía documenta no solo la vida urbana de la época, sino también la importancia de la cocina en las interacciones diarias. La esposa de un minero de carbón y sus 3 hijos, 1938, la imagen muestra a la esposa de un minero de carbón y sus 3 hijos viviendo en las duras condiciones de la década de 1930. La minería del carbón era una de las industrias más arduas y peligrosas de la época, donde los trabajadores debían afrontar largas jornadas y riesgos diarios. Esta foto resalta no solo las luchas de las familias trabajadoras, sino también su resiliencia frente a la adversidad. Una historia común entre los niños de la Revolución Industrial. Monte Rushmore. El Monte Rushmore es uno de los mayores símbolos de Estados Unidos, tallado en las rocas de las Black Hills en el estado de Dakota del Sur. Las figuras de los 4 presidentes, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, fueron elegidas para representar los ideales fundamentales de la nación. La construcción de esta obra maestra comenzó en 1927 y continuó hasta 1941, un testimonio de la habilidad humana y la ambición de crear algo grandioso como tributo a la historia del país. En Manhattan Beach en 1977, la foto muestra a Manhattan con sus habitantes disfrutando del verano en las playas locales, ilustrando un momento de transición para la ciudad. El paisaje urbano en el fondo contrasta con la relajación y la libertad de la playa. La década de 1970 estuvo marcada por la diversidad cultural y los cambios sociales significativos. Las playas de Manhattan se han convertido en un refugio para aquellos que querían escapar del bullicio de la vida urbana, lo que representa un equilibrio entre el caos y la calma. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en 1922, fue uno de los más importantes de la arqueología. Esta fotografía histórica muestra el momento en que se abrió la tumba, revelando un tesoro de artefactos y una riqueza incomparable. El descubrimiento del joven faraón Tutankamón, que gobernó Egipto en el siglo XIV a.C., destacó la grandeza de la civilización egipcia y planteó preguntas sobre el legado de los faraones, generando al mismo tiempo una fascinación mundial que continúa hasta nuestros días. Al pueblo romaní, una cultura nómada con raíces indias, se le suele llamar romaní y se le suele asociar con Eddie Lamar y su reinvención a los 55 años, en 1968. Eddie Lamar, en 1898, un cartel futurista intentó imaginar cómo sería el trabajo policial en el año 2000. El pronóstico mostraba un escenario completamente diferente al que hemos visto, pero también reflejaba el deseo de un futuro más organizado y tecnológico. Las ideas de dispositivos más avanzados y de una policía más eficiente muestran cómo la sociedad de la época soñaba con innovaciones para el futuro, muchas de las cuales se hicieron realidad de una forma u otra. Elvis firmando autógrafos en la cabeza de un niño, 1959. Elvis Presley, el rey del rock, tenía una relación única con sus fans. Esta fotografía de 1959 muestra una de sus interacciones más memorables. Aquí firma un autógrafo en la cabeza de un joven fan, mostrando su sincera conexión con el público y la forma en que trataba a sus admiradores con cariño. Esta imagen captura la esencia de la época dorada del rock and roll, cuando Elvis se convirtió en un ícono no solo de la música, sino también de la cultura pop. TGZ. Una familia estadounidense atípica en la década de 1950. En Detroit, Michigan. En la década de 1950, la familia estadounidense se convirtió en el centro de la cultura y la sociedad en Estados Unidos. Esta fotografía, tomada en Detroit, Michigan, refleja la imagen idealizada de la vida doméstica de la época, con el padre trabajando fuera de casa, la madre cuidando la casa y los niños disfrutando de un hogar estable. La década de 1950 estuvo marcada por la prosperidad de la posguerra y la creciente popularidad de bienes de consumo, como electrodomésticos y automóviles, que se convirtieron en símbolos de éxito y comodidad. Morning Train en Japón, 1964. En 1964,
Japón asistió a un avance impresionante en términos de tecnología y modernización de su infraestructura. El tren de la mañana, símbolo de eficiencia y puntualidad, es una de las imágenes más emblemáticas de esa época. Japón se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio, y el país pronto se reconocería en todo el mundo por la velocidad y la modernidad de su sistema ferroviario. El tren no era solo un medio de transporte, sino un reflejo del espíritu de una nación en auge. ¿Cuál es tu versión favorita del Joker a lo largo de los años? El Joker, el famoso villano del universo DC, ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de los años, siempre trayendo una nueva capa al personaje, desde el papel clásico de César Romero, en la década de 1960, hasta la versión oscura de Heath Ledger. Cada actor trajo una interpretación único. Recientemente, Joaquin Phoenix también trajo su visión profunda e inquietante del Joker, mostrando el sufrimiento humano detrás de la locura. ¿Cuál de estas versiones te ha marcado más? Cada década, el personaje transforma y refleja los cambios en la sociedad. Pasajeros a bordo de un Boeing 307 de Pan American, década de 1940. En la década de 1940, viajar en avión era una experiencia muy diferente a la de hoy. El Boeing 307 operado por Pan American World Airways fue uno de los primeros aviones en ofrecer viajes transatlánticos cómodos. La fotografía de los pasajeros a bordo de este icónico avión ilustra una época en la que los viajes de larga distancia eran un lujo reservado para unos pocos privilegiados antes de volverse más accesibles para las masas en décadas posteriores. Australia versus Plutón. Esta curiosa imagen se remonta a una época en la que Australia era promocionada irónicamente como un adversario de Plutón, el planeta enano. Este concepto juega con la idea de una disputa entre un país y un planeta, reflejando el humor particular de la época, al tiempo que resalta el espíritu exploratorio y científico de los años en que la exploración espacial estaba en sus inicios. La lucha simbólica entre la Tierra y lo desconocido era una metáfora del fascinante deseo de alcanzar las estrellas y estudiar el universo. El director de Gabrilo, el hombre cuya acción provocó la Primera Guerra Mundial, era un joven de solo 19 años, inscrito en la historia para su acto fatal contra el archiduque François Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Este aparentemente simple ataque provocó una reacción en cadena de todos los súplicas y tensiones políticas que condujeron a la Primera Guerra Mundial. El asesinato de François Ferdinand y su esposa Sophie fue un evento que cambió el curso de la historia mundial, marcando el comienzo de un conflicto que devastaría a las naciones. El partido inaugural de las Grandes Ligas de Béisbol, el 9 de abril de 1962, en el Estadio DC en Washington, D.C., marcó un hito para los fanáticos de este deporte en Washington, D.C. El DC Stadium, ahora conocido como RFK Stadium, albergó a una gran multitud para el evento. La inauguración del estadio reflejó el crecimiento del deporte en los Estados Unidos y la creciente popularidad de la MLB. El momento también simboliza el comienzo de una nueva era para el béisbol en la capital de Estados Unidos, con fanáticos esperando ansiosamente otra temporada emotiva. Harold Agnew es el núcleo de la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki en 1945. El físico estadounidense Harold Agnew poseía una de las piezas más devastadoras de la historia de la humanidad, el núcleo de la bomba atómica utilizada en Nagasaki. La explosión, ocurrida el 9 de agosto de 1945, provocó la muerte de aproximadamente 80.000 personas y una destrucción irreversible en la ciudad. La bomba de plutonio, apodada Fat Man, fue la segunda y última bomba atómica en ser lanzada, marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y en la historia nuclear mundial. ¿Cómo hacer marionetas de sombras? Artículo de 1930 de Modern Mechanics. En 1930, la revista Modern Mechanics publicó un artículo sobre cómo crear marionetas de sombras, un pasatiempo popular en aquella época. Esta técnica, que utiliza sombras hechas con manos para crear figuras animadas, sigue siendo una forma encantadora de entretenimiento hasta el día de hoy. La publicación refleja la creatividad y los intereses de la gente en la década de 1930, cuando los medios de comunicación comenzaron a explorar nuevas formas de entretenimiento y educación. Julio Iglesias, en su jet privado con una botella de vino y un cubo de Kentucky, la imagen de Julio Iglesias en su jet privado en los años 70,
Es una representación del glamour y la celebridad que vivió el artista en lo más alto de su carrera con un cubo de Kentucky y una botella de vino. La foto muestra un lado relajado de Iglesias, quien se hizo famoso no solo por su música, sino también por su lujoso estilo de vida. Su carrera internacional lo ha consolidado como un ícono de la música. La fotografía de los cuatrillizos, tomada a finales de la década de 1860, marcó un punto de inflexión en la historia de la fotografía y la medicina. En aquella época, las cámaras aún eran grandes y difíciles de manejar, por lo que capturar la imagen de 4 recién nacidos era una hazaña impresionante. El nacimiento de cuatrillizos es extremadamente raro, y esta fotografía histórica nos da una idea de cómo la ciencia y la tecnología comenzaron a documentar la vida humana de maneras nunca antes vistas. Gary Anderson se convirtió en el símbolo del reciclaje en 1970. Gary Anderson, un estudiante de arquitectura de 23 años, creó el famoso símbolo del reciclaje con las 3 flechas entrelazadas. Este símbolo, creado a través de un concurso organizado por la Container Corporation of America, se convirtió en un icono global de sostenibilidad y conciencia ambiental. La creación de Anderson se ha convertido en un hito en la lucha por preservar el medio ambiente y promover el reciclaje en todo el mundo. En la década de 1960, viajar en avión todavía era una experiencia lujosa, reservada a unos pocos privilegiados. Los aviones eran nuevos, y los viajes internacionales se estaban volviendo más accesibles para la clase media. La moda de la época también estuvo marcada por un estilo sofisticado, con pasajeros elegantes y un servicio a bordo impecable. El glamour de los viajes aéreos de la década de 1960 se captura en esta fotografía, que refleja una época de transición y progreso en los viajes aéreos, en la que el mundo comenzaba a conectarse más rápidamente y globalmente. En 1904, Hyundai sorprendió al mundo con un concepto de coche eléctrico que anticipó lo que se convertiría en la tendencia del futuro. Aunque el concepto permaneció en la mesa de dibujo durante años, representaba una visión de un futuro más sostenible y tecnológico para el sector automotriz. Hoy en día, vemos que la idea de los vehículos eléctricos se ha convertido en una realidad cotidiana, con varias marcas alrededor del mundo adoptando esta tecnología que tiene como objetivo reducir la contaminación y hacer el transporte más amigable con el medio ambiente. Times Square en Nueva York, 1931, Nueva York, 1904. Y la foto de Nueva York, en 1940, nos transporta a una época en la que la ciudad empezaba a desarrollarse. Se está consolidando como el centro cultural y financiero del mundo. Las calles están llenas de vida, los coches y los peatones se mezclan y los rascacielos empiezan a dominar el horizonte de la ciudad. Este momento captura la energía y el dinamismo de la ciudad que nunca duerme, incluso antes de convertirse en el ícono global que es hoy. Esta fotografía de una mujer y su caballo en un paisaje nevado en 1889 nos transporta a una época en la que la vida en las zonas rurales estaba marcada por la sencillez y la belleza natural. Los caballos, esenciales para el transporte y el trabajo agrícola, eran una extensión de sus dueños. Esta imagen captura un momento de tranquilidad y conexión con la naturaleza durante uno de los inviernos más duros de finales del siglo XIX. En la década de 1940, la clase obrera se enfrentó a grandes dificultades, pero momentos sencillos como este, en el que la hija de un trabajador siderúrgico bebe agua en la cocina de su casa, representan la lucha diaria por la supervivencia. Este retrato de la vida doméstica en la década de 1940 es una ventana a la realidad de muchas familias después de la guerra, cuando el país todavía se estaba recuperando de la Gran Depresión, y el acceso al agua potable y a los alimentos básicos era una lucha diaria para muchos. Kowloon, Hong Kong, de 1964 a 2016, la transformación de Kowloon en Hong Kong es un testimonio impresionante de la evolución urbana y de los desafíos de una ciudad en crecimiento. Entre 1964 y 2016, Kowloon se transformó de una zona superpoblada y densamente poblada, caracterizada por edificios caóticos y una vida agitada, en un centro moderno y organizado. El cambio refleja las presiones de la urbanización y los complejos problemas sociales que Hong Kong ha enfrentado a lo largo de los años. En la década de 1890, el transporte público en las ciudades todavía dependía de animales de tiro, como los caballos.
El autobús tirado por caballos era uno de los principales medios de locomoción de las masas. Esta foto histórica nos recuerda cómo las ciudades se fueron modernizando, aunque la tecnología del transporte era primitiva en comparación con lo que tenemos hoy. Estos autobuses fueron esenciales para el desarrollo de las ciudades y la movilidad urbana. El hombre de hielo de 1928. Houston, Texas, en 1928, un hombre de hielo entregó bloques de hielo de 25 libras a los hogares, una práctica común en esa época. Antes de la popularización de los refrigeradores domésticos, el hielo era esencial para la conservación de alimentos y para mantener las casas frescas, especialmente en el sofocante calor de Texas. Esta fotografía nos transporta a una época en la que la modernidad aún no había llegado a todos los hogares, y en la que el trabajo de los heladeros era vital para la vida cotidiana de las familias. Portada de la vida de 1914 imaginando cómo sería la moda de la década de 1950. En 1914, la famosa revista Life publicó una ilustración que especulaba en la moda de la década de 1950, con una visión futurista basada en las tendencias de la época. Lo que se consideró elegante en 1914, se transformó en la imaginación de diseñadores e ilustradores, en una proyección de las próximas tendencias. La moda de la década de 1950, con su ropa clásica y más formal, ha reflejado una parte de estos pronósticos, mientras que otros se han alejado de la fantasía para adoptar un estilo más simple y práctico. Una pareja planta 2 millones de árboles y regenera un bosque. Una pareja dedicada hizo historia al plantar más de 2 millones de árboles durante un periodo de 20 años, restaurando un bosque que había sido destruido. Este increíble esfuerzo es un ejemplo notable de cómo las acciones individuales pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente. Su trabajo ha despertado nuevas esperanzas para la regeneración de ecosistemas degradados y se ha convertido en una fuente de inspiración para proyectos de reforestación en todo el mundo. En el siglo XIX, los bisontes americanos estuvieron al borde de la extinción debido a la caza desenfrenada destinada a exterminarlos, principalmente para abastecer los mercados de pieles y carne. Millones de bisontes fueron asesinados sin descanso, lo que perturbó profundamente los ecosistemas y las culturas indígenas que dependían de estos animales. La fotografía muestra la devastación causada por esta caza indiscriminada, destacando la lucha por la conservación de la vida silvestre que no fue reconocida hasta finales del siglo XIX. Una mujer que fue madre 18 veces en 20 años, nació en 1871. En 1871 nació una mujer que se convertiría en un ejemplo de fertilidad y resiliencia. A lo largo de su vida, tuvo 18 hijos en 20 años, lo que refleja las prácticas de las familias numerosas de la época. Este fenómeno era más común en una época en que las familias numerosas eran necesarias para el trabajo agrícola y la continuidad del clan, pero también era un reflejo de las normas culturales y sociales de la época. El mismo roble, con 125 años de diferencia. En 1923, durante las excavaciones arqueológicas en Egipto, un grupo de arqueólogos tomó una pausa para almorzar en la tumba de Ramsés. Este momento histórico fue inmortalizado por una fotografía rara y única, el descubrimiento de las tumbas faraónicas. El de Ramsés XVI ha revelado secretos milenarios sobre la vida y el reinado de los faraones, al tiempo que ha proporcionado valiosos artefactos e información sobre la cultura del antiguo Egipto. Esta época también marca uno de los períodos más prolíficos de la arqueología egipcia. Primera fotografía conocida de los hermanos Grimm, 1847. Los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, son famosos por su colección de cuentos de hadas e historias populares que dieron forma a la literatura infantil mundial. Esta rara fotografía de 1847 es una de las únicas imágenes conocidas de ambos. Representa no solo a los autores, sino también el legado cultural que dejaron con historias como Cenicienta y Blancanieves, todavía amadas por generaciones. La imagen humaniza a estas figuras legendarias y nos recuerda la importancia de su aportación literaria. Los sensores de la policía y el traje de baño en Venice Beach en la década de 1920, las playas de California, comenzaron a popularizarse, pero la moral victoriana influyó aún más en los estándares sociales. La foto muestra a la policía y los sensores de la ropa de monitoreo de trajes de baño en las playas de Venecia, California,
para asegurarse de que los bañistas mantengan modestia. La creciente libertad de la sociedad también se reflejó en las playas, donde la moda del baño evolucionó revolucionaria, especialmente para las mujeres. Hermanas arrestadas durante la Prohibición, 1921. Las hermanas Florence y Susie Friermuth fueron arrestadas por fabricar alcohol ilegalmente durante la Prohibición en los Estados Unidos en 1921. Este período, que duró de 1920 a 1933, se caracterizó por la prohibición de la producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas. Muchas personas, como las hermanas Friermuth, siguieron desafiando la ley, lo que llevó a la proliferación de actividades clandestinas como la fabricación de aguardiente casero. Durante 4 años, 2 niños del otro de las acciones de su cultura. La foto de 2 niños que intercambian conocimientos sobre su cultura ilustra la importancia de compartir y respetar entre diferentes tradiciones en un mundo cada vez más globalizado. Estos intercambios culturales ayudan a construir puentes entre generaciones y comunidades. La educación cultural mutua entre niños es esencial. Es una de las formas más poderosas de preservar y propagar la historia y las prácticas que hacen que cada cultura sea única. Esta foto captura la esencia del hombre detrás de las palabras, viviendo tan intensamente como él escribió. La mazmorra inferior del castillo de Warwick, una de las fortalezas medievales más emblemáticas de Inglaterra, esconde secretos oscuros en sus profundidades. La mazmorra inferior, conocida como el Olvido, era un lugar de castigo y desesperación donde los prisioneros fueron arrojados y olvidados. Literalmente, olvidar significa olvidado, y este espacio oscuro se usó para encerrar a los enemigos de la realeza, dejándolos morir en las sombras. La historia de este castillo está llena de momentos de brutalidad, pero también grandes potencias e influencia en el destino de Inglaterra. Esta fotografía, que es un corte transversal de una carretera en Inglaterra, muestra la ingeniería detrás de las carreteras inglesas y resalta los diferentes materiales utilizados para crear una superficie duradera, aunque aparentemente simple. Las capas de asfalto y hormigón representan siglos de mejoras técnicas en la construcción de carreteras. La atención al detalle ha garantizado que a lo largo de los años, las carreteras puedan soportar el peso de los vehículos modernos y las duras condiciones climáticas. La tina y la foto reflejan la fusión entre celebridad y sencillez que siempre la ha acompañado. Mujer japonesa llevando a sus hijos en un cubo, Japón. Década de 1900. Fotografía de principios del siglo XX de una mujer japonesa ilustrada llevando a sus hijos en un cubo. El ingenio de las soluciones cotidianas del pasado, aunque la imagen pueda parecer inusual, refleja la adaptabilidad de las personas en tiempos de desafío económico y logístico. La mujer en cuestión probablemente utilizaba esta técnica para transportar cómodamente a sus hijos mientras realizaba sus tareas diarias. Una pareja entrando en su BMW Z por la puerta principal, la década de 1950. El BMW Z, uno de los autos más compactos de la historia, era un ícono de la década de 1950. Esta foto muestra una pareja que ingresa al automóvil por la puerta principal, un diseño particular que fue una de las características únicas de este modelo. Y Z fue uno de los primeros autos en centrarse en la eficiencia del espacio, y tuvo mucho éxito después de la guerra. Su pequeño tamaño y economía de combustible lo han convertido en una opción popular, especialmente en ciudades europeas abarrotadas. Blue Babe, un bisonte de estepas conservado durante 36.000 años, es uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia en 1969. Se encontró un bisonte de estepa de 36.000 años en un estado perfecto de conservación en la tundra de Alaska. Este raro descubrimiento permitió a los científicos cocinar y probar un trozo de carne que, aunque descrito como duro, se consideró terroso y delicioso. El Blue Babe es una cápsula del tiempo que revela la increíble capacidad de la naturaleza para preservar los vestigios del pasado. El milagro de Aloha Airlines, el techo se arrancó a 24.000 pies, pero el avión aterrizó sano y salvo en 1998. Uno de los incidentes, arrancado a 24.000 pies, debido a una falla estructural. Pero sorprendentemente, el piloto y la tripulación lograron controlar el dispositivo y realizar un aterrizaje de emergencia de manera segura. Este episodio, conocido como Aloha Miracle, fue un ejemplo de entrenamiento excepcional, resistencia y suerte, salvando la vida de 90
y 5 personas a bordo. Ernest Hemingway, con sus 3 hijos y Marlins azules, Bahamas, 1935. El reconocido escritor, Ernest Hemingway, aprovechó un descanso en su vida agitada, inmortalizando un simple momento de felicidad con sus 3 hijos, y una impresionante captura de marlins azules en las Bahamas. Hemingway, un gran amante de la pesca, encontró inspiración y aventura en el mar, reflejando su naturaleza atrevida y su amor por la naturaleza. Incluso los limpiadores de ventanas llevaban traje hace 100 años. Hace un siglo, la imagen de los limpiadores de ventanas en los edificios de gran altura era muy diferente a la de hoy. Con traje y corbata, eran considerados profesionales de alto nivel, que a menudo desempeñaban su trabajo con gran habilidad y estilo. Esta foto nos recuerda cómo, en décadas pasadas, los profesionales, independientemente de su rol, eran vistos como parte de una sociedad más formal, donde incluso el trabajo más arduo se realizaba con elegancia. El rostro de un soldado de la batalla de Bisbee, 1361. Esta es una de las imágenes más raras e impactantes de la historia medieval, que muestra el rostro de un hombre que murió durante la feroz batalla de Bisbee en Suecia en 1361. La batalla fue una de las más sangrientas en la historia medieval europea, ya que los soldados daneses se enfrentaron con las fuerzas suecas. El esqueleto encontrado ofrece una ventana al pasado, revelando los traumas de la época y los horrores de la guerra medieval. Thomasville, Georgia. La fotografía del roble de Thomasville, Georgia, muestra su transformación a lo largo de 125 años. Un testimonio de la longevidad de la naturaleza en un mundo que nos rodea que cambia rápidamente. Árboles como este nos recuerdan la constancia y la resiliencia de la naturaleza frente al tiempo. Preservar estos árboles es esencial para que podamos aprender sobre la historia y el ciclo de la vida natural a lo largo de los siglos.